¿Alguna vez has sentido que un instante está cargado de un propósito más grande? Porque este video, entre los millones que saturan Internet cada segundo, captó tu atención justo ahora. No es casualidad, es la resonancia de tu alma alineándose con el universo, un susurro del campo cuántico que te trajo aquí. Este es el momento en que tu vida comienza a transformarse. Lo lograste. Has superado la primera prueba que el 99% de las personas no pasa sin siquiera saber que existe. Estás aquí, escuchando estas palabras, porque algo profundo está despertando en tu interior. La mayoría habría abandonado ya, atrapados por la siguiente distracción, buscando un golpe rápido de dopamina. Pero tú no. Tú sientes que hay algo más, una verdad que podría cambiarlo todo. Tu cuerpo lo sabe, tu respiración se ha profundizado, tu frecuencia cardíaca se ha ajustado sutilmente y en las profundidades de tu ser nuevos patrones energéticos están emergiendo. Esto no es solo un video, es una activación de tu conciencia, una recalibración de tu campo energético, un ajuste en tiempo real de tu conexión con el campo cuántico. La ciencia de la respiración consciente y el efecto observador lo confirman. Los pequeños cambios en tu atención pueden desencadenar transformaciones masivas en tu realidad. Al mantener tu enfoque aquí, estás iniciando un proceso alquímico. La respiración sagrada, la práctica de la conciencia meditativa, te está guiando hacia revelaciones que la mayoría ignora durante décadas. Estás a punto de descubrir cómo la ley de resonancia y la vibración de tu campo energético pueden desbloquear tu potencial ilimitado. Esto no es motivación vacía, es la verdad metafísica que está reconfigurando tu existencia. Aquí va algo que te sorprenderá. Estudios sobre el cerebro muestran que el 94% de las oportunidades que podrían transformar tu vida son rechazadas por tu mente inconsciente antes de que siquiera las percibas. Tu cerebro, en su intento de protegerte, te mantiene atrapado en patrones que limitan tu crecimiento. Pero hay más. Tu mente subconsciente ya ha decidido 6.8 segundos antes de que lo hagas conscientemente si terminarás este video o si actuarás sobre lo que aprendas. Este es el momento de romper esas cadenas invisibles. La física cuántica revela que tu conciencia colapsa las ondas de probabilidad en realidad. Cada respiro consciente que tomas mientras escuchas estas palabras está moldeando el campo cuántico a tu alrededor, creando nuevas posibilidades que no existían antes. No estás solo viendo un video, estás participando activamente en la creación de tu nueva realidad. El campo electromagnético de tu corazón, 5000 veces más potente que el de tu cerebro, está emitiendo una nueva frecuencia al universo, atrayendo experiencias, personas y oportunidades alineadas con tu despertar. ¿Por qué este momento se siente predestinado? Porque lo es. Tu conciencia superior te guió aquí. Tu alma reconoció un mensaje que necesitaba escuchar. Este no es un encuentro casual, es la inteligencia infinita del universo, orquestando lo que necesitas para tu próxima etapa de evolución. La respiración consciente amplifica esta conexión, sintonizando tu vibración con la frecuencia del cambio. Este es el instante en que todo cambia. No mañana, no cuando estés listo, ahora. La quietud interior que cultivas a través de la práctica de la respiración sagrada está abriendo las puertas a tu transformación. Siente esa chispa dentro de ti, ese reconocimiento de que algo más grande está en juego. Tu campo energético está vibrando en una nueva frecuencia y el universo está respondiendo. Antes de sumergirnos en cómo la respiración consciente puede desbloquear tu potencial, enfrentemos este momento crítico. Estás en una encrucijada. El tiempo no espera a nadie. No le importan tus miedos, tus excusas o tus dudas. Sigue avanzando y cada decisión que tomes, por pequeña que sea, es como una onda en el océano de posibilidades, creando efectos que trascienden lo que puedes imaginar. Hay dos caminos ante ti. Uno está iluminado por la valentía, la expansión y la manifestación de tu ser más elevado, guiado por la práctica de la conciencia meditativa. Este es el sendero del héroe para aquellos que rechazan la mediocridad y exigen más de la vida. El otro camino lleva a la estagnación, a los ¿qué pasaría si?
y al arrepentimiento silencioso que crece con los años. La elección que hagas ahora determinará tu destino. Tu destino no comienza en una década, ni cuando tengas todas las respuestas, ni cuando te sientas preparado. Se enciende en este preciso instante, con tu próxima respiración consciente. Cada vez que eliges postergar, consumir contenido sin propósito o decir, lo haré mañana, estás construyendo tu realidad decisión tras decisión. La tragedia es que el mañana perfecto nunca llega. Siempre habrá otra excusa, otro motivo para esperar. Los investigadores llaman a esto la paradoja de la preparación. Cuanto más tiempo pasas preparándote, menos probable es que actúes. Tu mente te engaña haciéndote creer que necesitas más certeza, pero los estudios muestran que quienes actúan con un 70% de seguridad superan consistentemente a quienes esperan el 90%. El universo premia el movimiento, no la perfección. Cada día que retrasas es un día en que el interés compuesto de la inacción trabaja en tu contra. Piénsalo. Si ahorras $1 hoy y lo duplicas cada día, en 30 días tendrás más de 1,000 millones. Pero si esperas 10 días para empezar, tendrás menos de 1 millón. Este principio se aplica a todo. Las relaciones que no persigues, las habilidades que no desarrollas, las oportunidades que no tomas. Todo se acumula en su ausencia, creando una vida que se siente cada vez más limitada. La mayoría espera sentirse lista, confiada, motivada, pero aquí está la verdad incómoda. Nadie se siente completamente preparado. Los más exitosos de la historia sintieron miedo, incertidumbre, y aún así, actuaron. No esperaron la confianza, la construyeron con acción. La evolución es caótica, incómoda, pero necesaria. Debes dejar atrás la versión de ti que te trajo aquí para convertirte en quien estás destinado a ser. Tu ego resistirá, inventando historias sobre por qué debes esperar. No tienes suficiente experiencia, recursos, tiempo. Pero estas son solo ilusiones diseñadas para mantenerte donde estás. En este momento tu mente está decidiendo. ¿Inviertes tu atención aquí o te refugias en distracciones fáciles? Esa elección aparentemente pequeña es la línea divisoria entre quienes sueñan y quienes manifiestan. No necesitas permiso cósmico. Estar aquí ahora es la señal que buscabas. No necesitas un gurú, validación externa o el momento perfecto. El momento perfecto es un mito creado por quienes temen comenzar. Mientras algunos esperan condiciones ideales, otros toman acción imperfecta y crean la vida que desean. Este instante contiene un potencial infinito, accesible solo si decides participar. La práctica de la respiración consciente es tu herramienta para desbloquear este potencial. Cada inhalación te conecta con el momento presente. Cada exhalación libera las limitaciones del pasado. La sabiduría esotérica enseña que la respiración es el puente entre tu cuerpo y el campo cuántico, el vehículo que alinea tu vibración con tus deseos más profundos. Al respirar intencionalmente, estás enviando una señal al universo, declarando que estás listo para transformarte. La mayoría vive atrapada en los arrepentimientos del pasado o las ansiedades del futuro, pero la transformación real ocurre aquí, ahora. El pasado no tiene poder sobre ti, salvo el que le das. El futuro es un lienzo en blanco, esperando que pintes tu obra maestra. Este video te encontró hoy porque tu conciencia está lista para expandirse. Siente esa emoción sutil, ese reconocimiento interno. Es la sincronía del universo trabajando para ti. Antes de explorar cómo la respiración sagrada puede liberar tu potencial, reconozcamos esa voz interna. La conoces. La que susurra que no eres suficiente, que el fracaso es inevitable, que no estás preparado. Esa voz no es tuya, es un eco de condicionamientos pasados, de críticas absorbidas, de expectativas ajenas. Se disfraza de lógica, pero es miedo disfrazado de sabiduría. No conoce tu futuro, solo tu pasado. Cada vez que sentiste inspiración, un destello de posibilidad, esa voz apareció, susurrando dudas. Y si fallas, ¿qué dirán los demás? No estás listo. Ese instante de vacilación es donde los sueños mueren.
Pero la neurociencia nos da una herramienta, la regla de los 5 segundos. Tienes 5 segundos desde que sientes un impulso para actuar, antes de que tu mente te detenga con dudas. 5, 4, 3, 2, 1, ¡muévete! Este simple acto puede cambiar tu vida. La regla de los 5 segundos no es solo sobre acción externa, es sobre compromiso interno. Es decidir elegir a tu yo futuro sobre tu comodidad actual, tu potencial sobre tus patrones, tus sueños sobre tus dudas. Cada avance comienza con una microdecisión tomada en un momento de claridad. Estos momentos son regalos del universo, ventanas breves en la matriz de limitaciones. Actúa rápido, porque desaparecen igual de rápido. Mira las grandes innovaciones. Edison falló 1000 veces antes de inventar la bombilla. Los hermanos Wright eran mecánicos de bicicletas. Steve Jobs era un desertor universitario. Lo que los separó no fue una preparación superior, sino una disposición a actuar a pesar de la incertidumbre. El camino se revela al caminar, no al analizar cada ruta posible. No puedes aprender a nadar estudiando, aprendes nadando. No puedes tener éxito preparándote eternamente, lo logras actuando. El sistema educativo nos condicionó a creer que el aprendizaje precede a la acción, pero en la transformación de la vida, la acción precede a la claridad. La certeza absoluta no existe. Si esperas estar completamente seguro, esperarás para siempre. La preparación no es un sentimiento, es una decisión. Los que cambian el mundo no esperan condiciones perfectas, las crean con sus acciones. Tienes todo lo que necesitas ahora mismo. Esa voz que dice lo contrario es un programa obsoleto, ejecutándose en un software que ya no es relevante. Puedes ignorarla, agradecerle por intentar protegerte y actuar de todos modos. Los más exitosos no tienen menos miedo, tienen una relación diferente con él. Ven el miedo como una señal de que están en el camino correcto, empujando más allá de su zona de confort hacia el crecimiento. Antes de hablar del futuro que estás destinado a crear, mira lo que ya está dentro de ti. La mayoría cree que les falta algo: talento, tiempo, circunstancias ideales. Pero la verdad es revolucionaria. Todo lo que necesitas ya está en ti. No estás roto, no te falta nada. Eres completo, perfectamente equipado para el viaje que tienes por delante. Pero esta verdad está oculta bajo capas de condicionamiento, de comparaciones y creencias limitantes. Hay una versión de ti esperando ser activada, una que aparece en la adversidad, que rechaza la mediocridad y exige excelencia. Esta versión no necesita ser creada, necesita ser recordada. Emerge cuando dejas de jugar pequeño, cuando dejas de disculparte por tus sueños y los persigues con determinación. La respiración consciente es la llave para desbloquear esta versión. Cada inhalación te conecta con tu poder interno, cada exhalación libera lo que te retiene. El éxito no se trata de inteligencia superior o dones excepcionales, se trata de persistir cuando todo te pide rendir. Ese calibre de poder es extraordinario, pero es genuinamente tuyo. Si esto resuena contigo, muestra tu apoyo dando like y suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a llegar a más almas listas para despertar. Tu poder no depende de tus circunstancias, tu pasado o tu educación. Depende de tu decisión de acceder a él, de confiar en él, de actuar desde él. Tus desafíos no son obstáculos, son los materiales con los que construirás tu éxito. Cada dificultad te ha fortalecido, cada fracaso te ha preparado para la victoria. Nada en tu vida ha sido en vano si eliges aprender de ello. La práctica de la respiración sagrada te ayuda a integrar estas lecciones, alineando tu campo energético con la frecuencia de la abundancia y la manifestación. Tu potencial no se encuentra en libros, cursos o historias de otros. Está dentro de ti, esperando ser expresado. La alquimia de la respiración te permite pasar de una vida basada en el miedo a una guiada por el propósito. El miedo te mantiene evitando el dolor, aferrado al status quo. El propósito te impulsa a crear significado, a contribuir a algo más grande. Cuando haces ese cambio, todo se transforma. Piensa en los momentos más duros que has enfrentado. Estás aquí, aún de pie, aún soñando. Eso no es fragilidad, es una fuerza indestructible. Has sobrevivido al 100% de tus peores días. Ese es tu poder. Los que ascienden no tienen planes perfectos, tienen una determinación inquebrantable. Confían en su fuerza interna más que en el caos externo. Cuando adoptas esta mentalidad, dejas de buscar permiso externo y comienzas a dártelo a ti mismo. Dejas de necesitar validación y empiezas a validar tus propios sueños. La llave siempre ha estado en tu poder de decisión. Cada día haces cientos de decisiones, muchas inconscientes.
pero en esas decisiones reside el poder de remodelar tu realidad. Puedes elegir ver oportunidades en lugar de obstáculos, soluciones en lugar de problemas. Tienes una mente capaz de aprender, un corazón lleno de pasión, un espíritu que resiste la adversidad. Además, tienes algo único, tu combinación de experiencias, perspectivas y conocimientos que nadie más en la historia ha tenido. Eres literalmente uno en miles de millones. Tus perspectivas son únicas, tus soluciones irrepetibles. El mundo no solo espera tu contribución, la necesita. Si no cumples tu propósito, queda incumplido. Si no compartes tus dones, quedan sin compartir. Esto no es presión, es una invitación a ser auténtico. El universo no pide perfección, pide autenticidad. No necesitas todas las respuestas, necesitas hacer mejores preguntas. La respiración consciente te ayuda a formularlas, conectándote con la sabiduría esotérica que reside en el momento presente. Todo lo que hemos hablado es teoría hasta que actúas. Las ideas sin acción son solo sueños. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Estás aquí porque tu conciencia sabía que necesitabas este mensaje. Ahora, viene la parte crucial, traducir la inspiración en movimiento. La mayoría falla aquí. Se inspiran, pero vuelven a sus patrones cómodos. Tú eres diferente. Toma ese primer paso hoy, por pequeño que sea. Puede ser una respiración consciente para centrarte, una meditación para alinear tu energía o un compromiso con una práctica diaria que resuene con tu visión. No esperes condiciones perfectas, son un mito. Mientras esperas, otros toman acción imperfecta y crean los resultados que tú sueñas. Solo este momento tiene poder. El pasado se fue. El futuro no está escrito. Hoy tienes acceso a un potencial infinito. Puedes elegir diferente, actuar diferente, ser diferente. Imagina a tu yo de dentro de 1 año, 5 años, 10 años. ¿Qué quieres que te agradezca? ¿Qué acción quieres que recuerde como el punto de inflexión? Ese futuro depende de lo que hagas hoy. Imagina ahora el otro camino. Un yo futuro lleno de arrepentimiento, atrapado en las mismas circunstancias porque dejaste que el miedo ganara. Ese yo recordará este momento, este video, este destello de posibilidad y deseará haber actuado. No dejes que eso ocurra. No se trata de crear miedo, sino urgencia. La urgencia enfocada de quien sabe que el tiempo es el recurso más valioso. Deja de buscar validación externa. El permiso que necesitas está dentro de ti. Siempre has sabido qué hacer. La vida que anhelas comienza con una decisión. Trascender la duda, ignorar el miedo y actuar según la verdad de tu alma. Comparte en los comentarios. ¿Cuál es la creencia limitante que estás listo para soltar? ¿Tu avance podría inspirar a alguien más? La transformación no viene de esperar, surge de dar ese primer paso. No necesitas ver toda la escalera, solo da el primer paso. La acción crea claridad, el movimiento genera impulso, el progreso construye confianza. Piensa en conducir de noche, solo ves 200 pies adelante, pero eso es suficiente para llegar a tu destino. La vida funciona igual, no necesitas ver el futuro completo, solo el próximo paso. Cuando actúas a pesar de la incertidumbre, el universo responde. Recursos aparecen, oportunidades emergen, personas llegan para ayudarte. Esto no es magia, es como funcionan los sistemas complejos. Cambia tus acciones y cambias tu posición en la red de posibilidades. Crean nuevas intersecciones, nuevas sincronías. La respiración consciente amplifica este proceso, sintonizando tu vibración con la frecuencia del cambio. Hoy puedes forjar un nuevo camino, uno que lleve a la vida que siempre has imaginado. No es fácil, pero es tuyo. Practica la respiración sagrada cada mañana para anclar estas verdades en tu conciencia. Comparte este video con alguien que necesite este despertar. Al compartir, refuerzas estas ideas en tu mente, creas responsabilidad para tu transformación y le dices al universo que estás listo para brillar. Este momento no es casualidad, es la conciencia llamando a la conciencia. Tu yo superior te trajo aquí. Ahora ve y conviértete en quien estás destinado a ser. No mañana, no la próxima semana, ahora.
El mundo espera tu contribución única, tus dones especiales, tu expresión auténtica. Tu tiempo es ahora. Elige con valentía. Elige ahora. Si este mensaje encendió algo en ti, únete a nuestra comunidad. Existimos para ayudarte a desbloquear tu potencial, un avance a la vez. Actúa ahora. Tu futuro extraordinario te está llamando. Mantén los ojos abiertos. Las sincronías ya están comenzando a aparecer, confirmando que tu transformación ya está en marcha.